Primera entrevista del día de hoy a propósito de que el ministro de Minas y Energía de Brasil, Alexandre Silveira, se reunió el pasado lunes 23 de octubre en Caracas, lo comentábamos en ese entonces, con el ministro para la Energía Eléctrica, Néstor Reverol, con el objetivo de discutir la reanudación de la importación de energía limpia y renovable desde la central hidroeléctrica Guri en Venezuela a Roraima en el norte de Brasil. Bueno, avanzan estas negociaciones con Brasil para importar energía limpia y renovable desde Venezuela hasta Roraima. Y nos acompaña Juan Carlos Rodríguez Adrián. Él es ingeniero electromecánico, especialista en transición energética y energía de respaldo, presidente de JCR Ingenieros. Juan Carlos, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, Eduardo, muy amable. Mira, en este caso, ¿cómo debemos entender qué es energía limpia? Bueno, energía limpia es toda aquella que no es producto de los combustibles fósiles, es decir, que no genera emisión de gases de efecto invernadero. En este caso porque no es termoeléctrica. En el caso de la energía hidráulica, por ejemplo, energía solar, energía eólica, y son energías consideradas limpias porque no tienen emisiones de gases de efecto invernadero, que es lo que se quiere disminuir por el tema del cambio climático y la descarbonización del planeta. ¿Por qué Guri está en capacidad de llevar energía limpia a Roraima? Sobre todo ayúdanos a entender ese escenario cuando, bueno, muchos venezolanos pueden decir, caramba, pero eso no se necesita del lado nuestro de la frontera. Sí, es un tema bien controversial porque con las necesidades de electricidad que tiene el país, es difícil a veces explicar que tú, aunque tengas toda la energía de Caruachi, Macagua y Guri, que son aproximadamente unos 17.000 megavatios instalados, las tuvieras disponibles, que realmente no sabemos cuál es el porcentaje disponible porque Corpoelec no da la información al respecto. Tú no puedes sacar de ahí esa energía para transportarla a los centros de consumo a través del sistema de transmisión porque los cables no se diseñaron para sacar toda esa energía. Recuerda que una parte muy importante de la energía que se produce en Guayana se quedaban en Guayana en las empresas básicas. En Sidor, en Alcázar, en Ferrominera, etc. Entonces, básicamente el sistema de transmisión no se diseñó para tener la capacidad de transporte para todos esos 17.000 megavatios. En la actualidad se estima porque son estimaciones, que puede ser 7.000 megavatios de posibilidad de transporte por las líneas de transmisión de alta tensión. Por lo tanto, si tú tienes 10.000 megavatios, por ejemplo, que tampoco sabemos, disponibles en Guayana, tú no tienes cómo sacar esa energía. Entonces, como no la puedes sacar, tú alivias el embalse, abres las compuertas de agua y tú estás desperdiciando el agua que en vez de llevarla de nuevo al río en los aliviaderos, tú la pasas por la turbina y es lógico que en esta coyuntura venderla a Brasil, recuperar el contrato que por política de Estado debería respetar todos los gobiernos desde que se firmó en 1997 entre el presidente Caldera y el presidente Cardoso, y apenas el contrato establece 200 megavatios, es decir, 200 megavatios de 17.000 megavatios instalados en Guayana no representan más del 1,5%. Ahora, que si fuera posible sacar esa cantidad de energía y que los cables lo permitieran y tú eso lo transportaras a los centros de consumo, tiene razón la gente de decir, bueno, en vez de venderla allá, utilízala aquí. Sin embargo, el norte de Brasil es una zona que tiene el obstáculo de la selva amazónica y están desconectados del sistema eléctrico brasileño. Entonces es lógico que esas casi 26, 27 millones de personas que necesitan una gran cantidad de energía, bueno, nosotros como país energético se la suministremos. Entonces hasta ahí, indudablemente, es muy conveniente reactivar ese contrato, que son para mí 200 megavatios
son sencillos de incorporar, y ya tenemos las líneas de transmisión que se construyeron, 400 kilómetros del lado venezolano y 200 kilómetros del lado brasileño hasta Boavista. Ahora, si es posible reactivarlo y es conveniente para la República, porque además era un precio muy bueno, inclusive indexado en divisas con la inflación americana, pues a Venezuela, que es un país energético, le conviene mantener ese mercado que prácticamente es cautivo para nosotros. Es decir, a los brasileños les conviene más comprarnos la energía a Venezuela que desarrollar ellos su propio sistema y construir las líneas de transmisión para interconectar a través de la selva a el norte de Roraima con el resto del país. Es decir, a ellos les conviene mucho. Quiere decir que tú profesionalmente consideras que este acuerdo beneficia los intereses de Venezuela. Venezuela es un país energético, lo vamos a hacer por muchos siglos, y además es nuestro negocio como nación. La ventaja comparativa de Venezuela es la energía, bien sea de petróleo, de gas, o inclusive nosotros tenemos toda la potencialidad para energías limpias, hidráulicas, solares, eólicas. Nosotros somos una potencia energética, y reactivar un mercado que ha estado por cuestiones políticas prácticamente cerrado para la nación es una torpeza. Ahorita que las condiciones políticas permiten abrir de nuevo ese mercado, yo estoy de acuerdo con hacerlo. Ahora, si ese dinero se utiliza para otra cosa y lo desvían. Llegamos al punto clave de siempre y para todo. Claro, la gente tiene razón, porque ahí ha habido antecedentes de mal uso del dinero en el sector eléctrico, y entonces, bueno, precisamente a lo mejor la gente dice, bueno, pero es que ese dinero no lo van a utilizar. Pero si ese dinero, Eduardo, se utiliza, por ejemplo, para aumentar la capacidad de transmisión desde los centros de Guri, Macagua y Caroachi hacia el resto del país, o sea, para mejorar el sistema interconectado, es indudablemente una posibilidad de avanzar en el problema de la crisis eléctrica. Claro. Y si las cosas se hacen bien, este es un proyecto de largo aliento, este es un proyecto con capacidad para evolucionar a largo plazo. Bueno, fíjate, este es un contrato que era a 20 años con 10 años de prórroga, que hizo el presidente Caldera con el presidente Cardoso en 1997. Pero disculpa que te interrumpa. Qué interesante esta entrevista, qué interesante traer a la agenda del interés colectivo de los venezolanos lo que tú estás no solo poniendo en perspectiva, sino rescatando históricamente. Claro. Porque esto es parte, bueno, de los espacios de oportunidades para Venezuela, así como se está hablando, bueno, de tantas otras cosas, de tantas otras posibles alianzas exitosas, ¿no? Y disculpa que te interrumpí. No, pero es que en este contexto de transición energética, fíjate lo que está pasando entre Ecuador y Colombia. Colombia le suministra energía a Ecuador. Ahorita Ecuador tiene una gran crisis con un racionamiento inclusive en Quito. Y el presidente Lazo inclusive visita esta semana, creo pasada, a Colombia a ver cómo pueden hacer para que Colombia no suspenda el envío de energía a Ecuador, porque tiene un problema grave de racionamiento. Entonces, las interconexiones en Latinoamérica son muy comunes y son parte de la robustez de los sistemas eléctricos, por lo menos del sur de América del Sur. En el caso de Venezuela, nosotros tenemos 3 líneas de interconexión. La línea que va para Brasil, que es la que estamos conversando, pero tenemos también hacia Colombia 2, uno por los llanos y una en el norte, en La Guaira. Y eso, para nosotros como país energético, era precisamente que estábamos en la capacidad de atender esos mercados y con energías limpias. Es decir, el costo del kilovatio hidroeléctrico es mucho menor que el costo de kilovatio termoeléctrico. Es decir, usando gasoil, usando gas, usando petróleo. Entonces, para nosotros, que somos un país energético, esas interconexiones deberían ser una posibilidad cierta de exportación, de mantener mercados energéticos para el país, y debe ser una política de Estado. No solamente eso se ha mantenido durante, imagínate, desde Caldera, eso fue ratificado después por el presidente Chávez en el 2001, suspendido por el presidente Bolsonaro en el 2019, y que nosotros volvamos a recuperar eso como país es indudablemente muy beneficioso. Mira,
Amigos, estamos conversando con Juan Carlos Rodríguez Adrián, ingeniero electromecánico, especialista en transición energética o en transmisión. Transición energética. Ah, fíjate. Y energía de respaldo, presidente de JCR, ingeniero. Aprovechando tu presencia aquí y sin apartarnos de este punto temático, ¿cómo vislumbras tú las posibilidades, a propósito del caso de Ecuador y la asistencia que le da a Colombia, pero cómo vislumbras tú la posibilidad de que los venezolanos, como un todo, progresivamente, podamos ir superando el tema del suministro eléctrico, de la insuficiencia de la energía eléctrica en la transmisión? Fíjate, el problema que es el sistema de gestión es el que está haciendo agua. O sea, ya tener una corporación estatal, centralizada, donde tú de alguna manera integraste unas 12 empresas regionales con diferentes sistemas, con diferentes culturas, porque una cosa era Edelca y otra cosa era Cadafe y otra cosa era la electricidad de Caracas. Haber hecho eso fue un error y eso es lo que nos está pasando factura en este momento. Entonces, si nosotros retomamos el esquema anterior con un sistema inteligente no de privatizaciones, sino de capitalizaciones, crear zonas, regiones eléctricas que sean financieramente sostenibles, con un número de suscriptores que permitan la viabilidad financiera y que entonces el Estado, en alianza con el sector privado nacional e internacional, creen esas nuevas empresas regionales, se capitalice con capital nacional o internacional privado y se opere con gente profesional. Eso va a resolver la crisis eléctrica. La crisis eléctrica es estructural, no es algo sencillo de resolver. Pero lo que está haciendo agua es este sistema centralista, estatista, que no permite, entre otras cosas, que tú puedas recuperar. O sea, el sector eléctrico es de capital intensivo y tú tienes que meter mucho dinero y recuperarlo en lapsos muy largos. Entonces, si tú no tienes ahí una robustez financiera, con un solo accionista, solamente tú tienes la posibilidad. Un plan y una dinámica continua, ¿no? Y un plan de 50 años. ¿Qué pasaría si nosotros, los venezolanos, no hubiéramos construido hace 50, 60 años la represa del Guri? O sea, estuviéramos a oscuras. Es decir, el sector eléctrico, igual que la infraestructura en general, el metro, las comunicaciones, el agua, es a largo plazo. Claro. Bueno, y como tú decías, capitalización, y volvemos al tema de siempre, en los mejores términos, con la más sana administración. Sí, señor. Y rendición de cuentas. Sí. Mira, Juan Carlos, oye, qué interesante ha sido tenerte acá, retomar este tema y seguimos contando contigo para nuevas oportunidades. Cómo no, a la orden, siempre a la orden, Eduardo. Muchas gracias. Gracias a ti, Juan Carlos Rodríguez Adrián, ingeniero electromecánico, especialista en transición energética y energía de respaldo, presidente de JCR Ingeniero. A mí me gusta también de esta entrevista mostrar a venezolanos capacitados, como es tu caso. Muchas gracias. Sí, que afortunadamente los hay muchos. Amigos, regresaremos. Sigan allí, por favor.